Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy hemos invitado a José Reyes, quien se desempeña como secretario jurídico de Sintrencali, el sindicato de trabajadores de las empresas municipales de Cali. Desde hace 5 años está ejerciendo labores de directivo sindical y lo hemos invitado para que comente con nosotros las implicaciones del fallo que la Corte Constitucional acaba de entregar acerca de la tutela que interpusieron los trabajadores que habían inicialmente despedido. Después el Estado, a través de las Cortes, había decidido reintegrarlos y por decretos y procedimientos legales del Ministerio y de la propia empresa esto no había sido posible. Estamos hablando del edificio de Incali allá en el año 2004 y que ha tenido en velo el reintegro de 51 trabajadores hace mucho rato aquí en la ciudad. José, buenas noches y gracias por estar en el programa. Buenas noches. Pasa que vamos a compartir con la ciudad. Muy bien. A ver, José, hagamos un breve repaso para que la gente se recuerde el origen de los hechos que hoy tienen este fallo de la Corte Constitucional en el año 2004. Sí, correcto. Los trabajadores toman iniciativa propia de realizar una huelga en pleno ejercicio de su derecho de defender el patrimonio público que está representado en empresas municipales de Cali en mayo de 2004 y el gobierno nacional, en ese momento el presidente Álvaro Uribe Vélez, toma la decisión de reemplazar al alcalde de la ciudad a través de las fuerzas militares, de una u otra forma impidiendo que los trabajadores desarrollaran su actividad normal de asamblea permanente, y proceden a acordonar el área, y posterior a esto lo que hacen es que impiden la salida de los trabajadores y lo que le solicitan al ministerio es realizar unas gestiones para realizar una declaratoria de ilegalidad de una asamblea permanente que realizaron los trabajadores. Estamos hablando de septiembre del 2004. Mayo del 2004. Mayo del 2004. Las fechas coinciden en cuanto al fallo de la Corte Constitucional, es 8 años exactos. Bueno, y a propósito de esa declaratoria de ilegalidad, ¿cuántos trabajadores fueron despedidos originalmente? Fueron destituidos 51 compañeros de trabajo. Inicialmente destituyen 49 el 14 de julio y el 24 de agosto destituyen por los mismos hechos 2 compañeros más para completar 51 trabajadores. 51 trabajadores. ¿Y estos trabajadores que fueron destituidos, qué oficios tenían? O mejor, ¿cuáles fueron los argumentos que tuvo la empresa y el ministerio para autorizar su despido? Es decir, ¿de qué se los acusaban en su momento? ¿Habían hecho actos de vandalismo? ¿Habían obstruido la atención al público? ¿Habían encerrado con candado las oficinas? No, precisamente en ese momento los trabajadores se disponen, como era normal, a realizar una asamblea informativa. En este momento llegan al CAM trabajadores que se desempeñan como operarios de mantenimiento, obreros, diferentes cargos de la empresa, motoristas, vigilantes, y se disponen a escuchar a la organización sindical. Y posterior a esto, frente a lo que tiene que ver con el gerente general de empresas municipales, en ese momento Potes, pues porque obviamente la petición del sindicato era que no podía gerenciar Potes la empresa, porque obviamente sabíamos a qué llegaba, y lo que de un momento a otro se da un absurdo, y es el acordonamiento total del área, lo que lleva a que definitivamente se retire los civiles en unos 3 cordones de seguridad que montó el gobierno,
y obviamente se impide tanto el ingreso como la salida de trabajadores del campo. Ya, bueno, eso ocurre en mayo del 2004 y lo que llama particularmente la atención es que ha sido una lucha de 8 años sostenida donde desde afuera los ciudadanos hemos podido observar que ha habido como mucho compromiso, mucha cercanía del sindicato, en este caso de Incali, con esos trabajadores despedidos. Mejor dicho, nunca lo dejaron solos. Sí, lo cierto es que hoy Sintrancali le da un ejemplo de solidaridad sin precedentes a todo el mundo. O sea, no, ustedes pueden tratar de revisar todas las organizaciones sindicales del planeta y no van a encontrar esa solidaridad tan grande que hubo aquí, primero con tantos trabajadores, 51 trabajadores, segundo, durante tanto tiempo, y tercero, que se les mantuvo el salario básico que estaban devengando al momento de ser destituidos en la empresa. Con fondos sindicales. Con el aporte de todos los trabajadores, o sea, del salario de todos los trabajadores se destinó un aporte para poder que los compañeros por lo menos tuvieran algo de vida digna mientras luchábamos para el reintegro. Bueno, hace ya varios meses y por una cantidad de días muy importantes observamos en Cali, en la plaza de Caicedo, unas carpas y algunos de los trabajadores de los 51 en huelga de hambre. ¿Por qué se negó la empresa en su momento a reintegrarlos? Es decir, ¿qué obligó a que tuvieran que tutelar para llegar a este estadio? Bien, nosotros hicimos una serie de actividades, estaban los procesos ordinarios laborales en curso, de los cuales 34 fallos se encontraban en segunda instancia a favor de los trabajadores. Habían 17 fallos que por alguna razón estaban en contra de los trabajadores, también hay que decirlo, y estaban surtiendo trámite de casación, o sea, faltaba la última instancia en el proceso ordinario laboral. Lo que hizo la organización fue ir a la Organización Internacional del Trabajo para solicitar, porque una vez fueron destituidos, se puso el presidente en ese entonces del sindicato, Luis Hernández, instaura una queja ante la OIT, y desde ese momento la organización ha estado pendiente todo el tiempo de que las recomendaciones hacia el gobierno nacional, que tiene que cumplir los convenios internacionales, beneficien a los trabajadores en cuanto a que primero la declaratoria de ilegalidad fue gestionada por el mismo gobierno a través del Ministerio de la Protección, cuando en ese momento el vicepresidente Angelino Garzón se desempeñaba como gobernador del Valle, y pudo constatar él mismo que no hubo ningún cese de actividad, no hubo cese en la prestación del servicio, que es lo que se necesita para declarar la ilegalidad de una huelga. Entonces, todos los alcaldes donde en Cali presta los servicios pudieron constatar que hubo una normalidad total, y por lo tanto no debió haberse decretado la ilegalidad, que fue la base con la cual la empresa toma la decisión de despedir a los trabajadores. Ya, sí, pero vuelvo a insistirte, pero ¿cuál fue el argumento del gerente interventor Ramiro Tafur para negarse ahora, en los últimos tiempos, al reintegro cuando se le pidió? Uno de los inconvenientes que tenemos es que la tutela de una u otra forma les está permitiendo a los administradores ir hasta la última instancia. O sea, hasta tanto ya no esté en la cárcel, lo que están haciendo los administradores es ignorar los fallos judiciales. Entonces lo que hizo Tafur fue, pues se puede llamar así, varias leguleyadas que utilizaron algunos abogados de la empresa, como el doctor Solís Ovidio, donde plantearon una serie de argumentos totalmente falsos, con el solo hecho de dilatar un fallo claro de la juez segunda penal municipal, donde ordenaba el reintegro en las próximas 48 horas. Entonces lo que hacen es entregar una serie de argumentos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, dijeron que habían 2 trabajadores que se encontraban jubilados, dijeron que habían 2 de los que fueron despedidos, que habían algunos trabajadores que estaban en la cárcel, y así sucesivamente empezaron a decir que no podían reversarse en los actos administrativos, y empezaron pues a negarse, además también de argumentar que se encontraban los procesos laborales en curso. Ya, usted decía ahora, José, que de los 51, 14 o 17, en primera instancia está el fallo en contra de ellos.
Sí, correcto. Ya habíamos obtenido 2 instancias y habían 17 compañeros con los cuales había en contra. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué se revertió el proceso? ¿Por qué te vino a favor de ellos? Lo que hicimos nosotros fue, al ser tan demorado el proceso ordinario laboral, al haberse desmontado de la vía jurídica la resolución 1696, que fue la que emitió el Ministerio como órgano del Gobierno Nacional, nosotros acudimos a una instancia internacional para agilizar el proceso y para que se nos reconociera que algo que no es tenido en cuenta en los procesos ordinarios laborales, como es que sale de la vía jurídica la base fundamental con la cual la empresa destituye a los trabajadores, acceder al reintegro por parte de las recomendaciones de la OIT. Entonces, estos procesos es un proceso paralelo. Entonces, están los procesos ordinarios laborales y lo que hacemos nosotros es obtener una recomendación de la OIT y aplicando el principio de que hacen parte del bloque de constitucionalidad estos convenios internacionales, nosotros a través de un juez de tutela y como organización sindical solicitamos que se incluya dentro del ordenamiento jurídico esta recomendación para que se ordene a la empresa el reintegro. Entonces, es un caso que se maneja de manera separada y que, de acuerdo a la recomendación de la OIT, que habla del reintegro de 51 trabajadores, 45 trabajadores de base y 6 directivos sindicales, o sea que logramos lograr con esta recomendación de la OIT generar un precedente judicial. Bueno, pero si ustedes hubieran tenido el concurso, la recomendación de la OIT, ¿habían logrado reversar esa decisión de reintegro, de no reintegro de los trabajadores? Mejor dicho, un sindicato pequeño que no hubiera tenido la oportunidad o quizás hasta los recursos económicos para pagar abogados y hacer algunos viajes al exterior para presentar este tipo de demandas, ¿habría podido contar con un fallo favorable en un caso similar o fue definitiva la presencia de la OIT para reversar esta decisión? Es fundamental, la OIT es fundamental y es cierto, aquí hay un esfuerzo enorme de los trabajadores donde mandábamos delegaciones de 3 dirigentes sindicales cada 6 meses a Suiza para hacer el lobby necesario que se requiere ante el Comité de Libertad Sindical y exponer de manera detallada toda la violación de derechos humanos que ha producido Empresas Municipales de Cali. Allá logramos explicar, por ejemplo, todo el tema de la Operación Dragón, cómo en Cali genera políticas antisindicales y cómo el despido es una estrategia del Gobierno Nacional para acabar a Sintra en Cali. Entonces, una vez hemos logrado demostrar en detalle cada paso y cada estrategia que utilizó el gobierno, además de evidenciar y ganando ante el Consejo de Estado la ilegalidad, la nulidad de la resolución de ilegalidad, la OIT, una vez encuentra que ya no hay nada en la vía jurídica, entrega esta recomendación. Si nosotros no hubiéramos logrado obtener, también hay que decir que esta era la 4ª recomendación, que fue en el año 2010, o sea, en el año 2009 hubo también una recomendación, en el año 2008 también hubo otra recomendación y en el año 2007, recomendaciones no acatadas por el gobierno. O sea, el gobierno nacional se niega, ¿cierto? En ese momento estaba el presidente Álvaro Uribe Vélez, se niega a cumplir con los convenios internacionales y no acatan estas recomendaciones que venían exigiendo un reintegro de los trabajadores. Bueno, ¿cuándo se va a dar por hecho efectiva el reintegro de estos trabajadores? Bien, como le indiqué, nosotros instauramos la tutela. El día 13 de octubre la juez segunda penal ordena el reintegro dentro de las 48 horas. Tafur no lo cumple y logra dilatar en el tiempo. El día 27 de diciembre se le hace un incidente de desacato y por cuestiones de vacancia judicial se extiende un poco más hasta por ahí el 16 de enero. Él va a la cárcel por un día y aquí vemos nuevamente aparece el poder del Estado. El procurador Alejandro Ordóñez envía un documento a la Corte Constitucional solicitándole que suspenda los efectos del fallo. Entonces, que porque supuestamente iba a haber un detrimento patrimonial si se acataba el fallo como en las condiciones en que estaba. Y por esa situación, desde enero 17 hasta la fecha, en que ya la Corte Constitucional ha resuelto de manera definitiva a favor de los trabajadores, a través de la sentencia de tutela, la TES 261 del 25 de mayo del 2012,
es que ya la empresa absolutamente por la vía jurídica ha perdido total, ya no tiene nada más que hacer, entonces ya lo que sigue es un trámite. Estamos esperando que el día de mañana la Corte Constitucional envíe el expediente al juzgado de conocimiento y haya la serie de notificaciones para que consideramos de que en la próxima semana ya la empresa tenga que estar reintegrando a los trabajadores. Ya, bueno, con esa explicación que usted nos está dando, hagamos un cambio de tercio para seguir hablando sobre en Cali, sobre ustedes los trabajadores. Los ciudadanos caleños llevamos, ¿cuántos años con la intervención? ¿12? 12 años. 12 años con la intervención. Es decir, en el año 2000 se nos dijo que en Cali estaba prácticamente quebrada, que en Cali estaba obsoleta, que en Cali estaba carcomida por la corrupción, carcomida por el sindicato, por la voracidad sindical, carcomida por los contratistas, carcomida por los políticos y la politiquería, y que en todo caso lo mejor era intervenirla para mirar cómo se saneaba y se volvía a entregar al Estado local. Pero llevamos 12 años y la impresión que le da a uno como ciudadano es que ni ha mejorado el paciente, ni hay voluntad política del gobierno central de devolver ese paciente para que los enfermeros o los médicos locales lo puedan curar. Y entre otras razones, porque se le tiene mucho miedo al sindicato, y miedo no solamente en el sentido político del término, sino que también se le acusa al sindicato de haber participado de esa voracidad clientelista que a otros actores también se les acusa. ¿Usted cómo nos lee esa situación? El tema de la organización sindical es algo que se da en toda América Latina, es algo que llama diplomacia transformacional, y es hacerle creer a todos los habitantes de América Latina que las organizaciones sindicales son malas, que los sindicatos acaban las empresas, que quien está en un sindicato no trabaja, o sea, y es algo que es necesario para poder privatizar las empresas de servicios públicos y las empresas que cumplen funciones del Estado. Sintra en Cali no es ajeno a ello, pero Sintra en Cali tiene una mirada totalmente diferente, y por eso es que hoy, gracias a esa lucha de nuestra organización sindical, es que todavía después de más de 21 años de nuestra Constitución Política de Colombia, que implementa la inversión del capital en las funciones del Estado, hoy todavía nos mantenemos como una empresa industrial. O sea, lo que ha hecho la organización sindical es precisamente una defensa clara del patrimonio público, y por eso es que al sindicato el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos destinó 5.000 millones de pesos, ¿cierto?, para exterminar tanto físicamente como políticamente a la organización sindical. Entonces aquí no se trata de que, o sea, aquí no hay una serie de argumentos técnicos y serios donde se permita una discusión, sino que es eliminar, sacar de la discusión a una organización para realmente hacer unos negocios. Simplemente de eso se trata, y ya hoy está detenido el teniente coronel Julián Villate, que está rindiendo informe de cómo se llevó a cabo toda esta operación, de cómo se ordenaba el asesinato de los dirigentes sindicales y cómo también de una u otra forma el despido de nuestros compañeros hace parte de todo este proceso. Nosotros hemos estado conscientes de la importancia de defender nuestra empresa. Nosotros desde el año 96, el tema, por ejemplo, en materia convencional, era un tema que nosotros sabíamos que no nos podía preocupar, que teníamos que salir a hacer una muy buena relación con la comunidad, y en este sentido que no fuera solamente el sindicato, que no fueran solamente los trabajadores, sino que también a través de, por ejemplo, garantizar unas tarifas adecuadas para la comunidad, salir a defender de manera conjunta el patrimonio público. Eso fue lo que hicimos, y ese es como el mayor pecado de esta organización. Por eso ha salido el gobierno a atacarla tan duramente, y nosotros hemos logrado resistir hasta este momento. Entonces, no es cierto todo lo que dicen. Hoy en empresas municipales de Cali son dos los factores: el negocio que se hizo con la PETAR, que fue el endeudamiento de empresas municipales de Cali con el banco, con el JBI, que es la banca china, la banca japonesa, y la térmica, que fue un negocio en el cual participaron aquí varios grupos, entre ellos, por ejemplo, el grupo Lloreda, con el 49% de acciones en la hélice, que es como lo más caro de la térmica, que hoy el alcalde, que está, el doctor Rodrigo Lloreda, tuvo mucho que ver en la creación de esta térmica. Rodrigo Guerrero, que tuvo que ver mucho en la creación de la térmica. Fueron los dos grandes problemas de empresas municipales de Cali. Entonces es el ABC,
el endeudamiento de las empresas del servicio público. Entonces, se endeudan las empresas, se deteriora la prestación del servicio para justificar la venta. Eso es lo que ha pasado, y lo único que ha servido la intervención es para garantizar el pago a los acreedores. O sea, si ustedes revisan todos estos 12 años, lo único que se ha garantizado es que a los acreedores se les pague de manera cumplida, inclusive con algunos adelantos de pago a la deuda. Entre el año 2004 y el año 2005, cuando hay un convenio de pago hasta el año 2019, la empresa realiza pagos por más de 500.000 millones de pesos. Dineros que tranquilamente se pudieron haber invertido en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, y que la empresa siguiera con un flujo de caja pagando, pero que además de eso siguiera extendiendo sus servicios. O sea, que ha habido un manejo. Aquí no ha cambiado entre lo que fue la administración municipal con el Consejo de Cali. Nosotros creemos y tenemos la tesis de que ha sido más agresivo y más fuerte precisamente manejada desde el gobierno central, porque no hay un sentido de pertenencia. Quienes están administrando quieren administrar para garantizar el pago y quieren administrar para terminar un negocio, o sea, no más, y no hay un sentido de pertenencia ni hay un valor agregado para los caleños. Lo que hemos hecho es soportar, aguantar, resistir. Ya llevamos 12 años, ya hemos dicho, ya no hay ninguna razón para que la empresa esté intervenida, entreguenla a la ciudad y que seamos nosotros los caleños los que la administremos. José, pero ustedes de alguna forma, lo ha dicho claramente, han estado defendiendo el patrimonio público, pero digámoslo, tienen fórmulas que sean fáciles de explicarle a la gente del común sobre qué hacer con Encali para que no solo no se privatice, sino que lo que es peor, que no desaparezca, porque claro, la tendencia es a que desaparezca. Y lo cierto es que Cali es una ciudad capital de una región que es el Pacífico, y tenemos cada día más problemas, por ejemplo, con el agua. Aquí cae un chaparrón y se queda la ciudad sin agua, y no solo se queda la ciudad sin agua potable, sino que la ciudad queda inundada de alcantarillas, porque no hay sistemas de drenaje, lo que estaría suponiendo que falta inversión en todo ese tipo de acometidas, en todo ese tipo de infraestructuras. Pero lo otro, aunque seguramente en Cali no le corresponde, por lo menos totalmente, pero el río Cauca cada día es más una cloaca que un río de que podamos tomar el agua, y los caleños y muchos vallecaucanos dependemos del agua del río Cauca. ¿Hasta dónde en Cali hace algo o deja de hacer frente a esto? Telecomunicaciones. Apenas en el último año se ha comenzado a observar que hay como una cierta agresividad comercial de Cali, que está comenzando a jugar un papel, a llamar a que tienen también alternativas de telefonía, de triple play, etcétera. Pero lo cierto es que llevan un retraso terrible frente a los otros competidores, y casi que a mucha gente le da desconfianza contratar con Encali, porque de pronto el servicio no es tan bueno como el de otras telefónicas y el de otros servicios de internet. Frente a todo eso, ustedes como sindicato tienen alguna plataforma concreta, más allá de la defensa, digámoslo, del derecho al trabajo, del derecho a la estabilidad de ustedes, los trabajadores organizados, sino frente a la ciudad? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, en medio de la intervención, cuando estuvo el doctor Juan Manuel Pulido como gerente de empresas municipales de Cali, nosotros implementamos un programa que se denominó PARE, Plan para la Recuperación de Encali. A través de este plan, la empresa empezó a mostrar una recuperación impresionante, y pues sucedió lo que precisamente aquí está el tema. O sea, cuando la empresa está saliendo adelante en medio de la intervención, entonces toman la decisión de retirar al gerente. ¿Por qué? Precisamente porque Juan Manuel Pulido estaba con la organización sindical liderando todo un proceso de desarrollo empresarial para que Empresas Municipales de Cali saliera adelante. Y entonces ahí es cuando se generan, ya cuando nosotros como trabajadores entendemos que la intención de la intervención no es realmente recuperar la empresa, al destituir al gerente Juan Manuel Pulido, entonces es donde se viene ya y se agudiza la crisis, que es cuando llega el gerente Potes. ¿Estamos hablando de qué año? Entre el año 2002-2003. Bueno, ¿y qué explicación tiene que, siendo ustedes un sindicato fuerte, porque todo el mundo reconoce que Sintrencali es un sindicato fuerte, que así como demostró que fue capaz durante 8 años de dar una pelea sostenida por el reintegro de sus trabajadores, en esos años ustedes no hayan dado con la misma beligerancia la pelea por defender el liderazgo de ese gerente que en su momento se le estaba jugando por Encali? Sí, precisamente eso fue lo que hicimos,
pero el modelo es avasallador. O sea, lo que hizo Álvaro Uribe Vélez a los trabajadores cuando salen a reclamar la salida de este gerente fue aplicar todo el terror, todo. O sea, aquí yo pienso que esto que nosotros vivimos no lo ha vivido otra organización o no se había podido dar en otro gobierno. O sea, haber reemplazado a la autoridad local, al alcalde, haber aplicado todo el régimen militar y haber tratado a los compañeros en la forma, y haber asesinado, porque a nosotros nos asesinaron trabajadores, tenemos trabajadores exiliados. Eso fue una cosa impresionante en medio de un proceso de un gobierno que obviamente no hablaba con los trabajadores. Entonces, lo que hemos hecho es resistir precisamente, y logramos que saliera Álvaro Uribe Vélez, pero definitivamente hay algo importante, y es que se le dice a los trabajadores: ustedes tienen que entregar su convención colectiva de trabajo, precisamente en el año 2004. ¿Por qué? Porque ¿para qué vamos a recuperar la empresa? A la ciudad se le dice: ustedes tienen que aportar el 2%. ¿Por qué? Del fondo de capitalización. Del fondo de capitalización, para que la empresa tenga cómo realizar inversiones. Los trabajadores entregan en solamente convención colectiva 64.000 millones de pesos. Pero en materia de pasivo pensional se entregan más de 265.000 millones de pesos. Entonces, realizamos todos estos esfuerzos, todas estas inversiones, pero hay algo fundamental que es inclusive contrario a lo que se está diciendo, y es que hasta la convención del año 2004 se tenía algo que se denominaba la coadministración, que es cuando dicen que el sindicato tenía injerencia en el manejo de la empresa. Claro, cuando nosotros teníamos la coadministración de la empresa, nosotros no permitíamos que toda esta serie de contratos que existen hoy fueran tan fáciles de implementar por parte de la gerencia general, y todas las actividades se desarrollaban a través de los trabajadores. En ese tiempo, por allá en el año 2002, 2003, 2000, todo ese tiempo, la ciudad no sufría, por ejemplo, lo que está sufriendo con el tema del agua el día de hoy. Y el tema de las parizadas. Pero ustedes tenían la coadministración hasta el 2004. Sí, correcto, cuando se entrega la convención colectiva. ¿Y ustedes por qué permitieron el negocio de la Petar? Por ejemplo. El negocio de la Petar se comienza a realizar en el año 86, y es más o menos, se empiezan a desarrollar todos los planos, y ya es un tema inclusive macroeconómico. Se proyecta a una empresa para que al término de 15 o 20 años, a través del endeudamiento, puedan hacer lo que están pensando hacer hoy. Entonces, la Petar es un proyecto que no es solamente de la ciudad, que a la ciudad le dicen: en Cali va a poner el 20% y el gobierno nacional va a poner el 80%. Entonces el gobierno de Andrés Pastrana sale a autorizar, a comprometer los dineros de la nación en este proyecto, y obviamente hasta allí la cosa va bien, porque en Cali puede asumir, obviamente, en Cali está contaminando el río Cauca, la ciudad está contaminando el río Cauca, y tiene el compromiso de asumir un 20%, y se firma un documento COMPES donde dice que la nación va a asumir el 80%. Hasta allí la superintendencia, que es la que tiene que avalar en la capacidad de endeudamiento de una empresa de servicios públicos, compromete el capital de la empresa y se mete en este proyecto. ¿Qué hace el presidente Álvaro Uribe Vélez cuando llega? Inmediatamente desconoce la deuda. Lo que no pasa en Medellín, por ejemplo, y en Antioquia. En Medellín, el metro de Medellín lo pagamos todos los colombianos. ¿Y quiénes se movilizan todos los días en Medellín? Pues los de Medellín. En cambio, la Petar, que está tratando las aguas para que medio país tenga unas aguas totalmente, con un porcentaje de potabilización muy diferente que si no estuviera la planta, y obviamente el gobierno le exige a los caleños que paguemos solo nosotros los caleños. Entonces ahí es donde está la diferencia. Entonces, el gobierno nacional, a través de la superintendencia, le permite endeudarse a empresas municipales de Cali, el negocio se ve normal, pero cuando el gobierno nacional incumple la deuda, hasta en los días de hoy, o sea, hoy el gobierno nacional le dice a los caleños: yo les condono la deuda si ustedes venden el componente de telecomunicaciones. Entonces, hacemos un plan de pago a 10 años, me paga 100.000 millones de pesos al año, pero además de eso yo le digo en qué tiene que invertirlo. Entonces le están diciendo a la ciudad: mire, usted va a tener que pagar esos 100.000 millones y lo vamos a invertir en esto, en este y en este proyecto para el tema de la recuperación. Vamos a soltar ruta en Silva. Vamos muy parecidos a soltar ruta en Silva. Estamos en ese. Bueno, tome agüita, por favor, déjeme, vamos a un corte comercial y ya seguimos con esta interesante conversación con José Reyes, dirigente de Sintra en Cali.
narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida. Todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. A ver, José, usted dice que lleva 16 años trabajando en Cali. 16 años. O sea, usted entró en el 96. Correcto. En el 96 entró usted en Cali. Tal vez en los años 80, usted todavía no estaba en Cali, pero yo me alcanzo a acordar perfectamente de esa década. En Cali era, con muchas otras realizaciones de la región, pero joyas de la corona, eran botones de mostrar en Colombia y en América Latina. En Cali era con la Universidad del Valle y con la Cámara de Comercio de Cali y con el Parque de la Caña de Azúcar, el Parque Recreacional, ¿sí? Solo para citarle 4 de los emblemas de lo que era la vallecaucanidad, de lo que era la capacidad del suroccidente colombiano, al punto que en Cali recibía visitas de operadores y directores de empresas municipales de Antioquia, de Barranquilla, de Tolima, de Caldas, para aprender cómo era que lo hacíamos también, porque aquí había un civismo muy grande, porque aquí se lograba manejar unas empresas municipales que se preciaban, y yo me acuerdo que decían, tenemos el agua más pura de América Latina. El agua potable más pura de América Latina la sacaba, pero en ese momento era el gran emblema de los dirigentes de la época. Se pregunta uno, ¿qué pasó? ¿En qué momento está esa ruta tan bonita, tan proactiva, tan fructífera que traía en Cali? Cayó en un abismo de perdición. Y frente a eso, ustedes como sindicatos, ¿hasta dónde asumen una cuota de responsabilidad? Yo insisto mucho en eso, aunque puede parecerle odiosa mi insistencia a José, pero es que creo que nunca la crisis está solamente fuera de uno. Uno también es parte de la crisis, uno como persona y uno como organización en este caso, y hay que ser autocríticos para poder corregir. Sí, usted tiene razón, eso es cierto. Lo que pasa es que nosotros como organización sindical, desde esos años, desde el año cuando yo ingreso a la empresa, yo era aprendiz en el año 96, cuando yo estoy ingresando, yo empiezo a ver cómo empieza el modelo a imponerse. Entonces, año 91, constitución de la Constitución Política de Colombia, año 93, ley 100,
año 94, ley 142 de servicios públicos, y ahí se establece, ¿cierto?, ya el mapa, ya ahí se define la ruta y vamos por todas las empresas de servicios públicos de este país. Entonces, ya en el año 96, cuando yo ingreso, ya mis compañeros son conscientes de, claro, toda una cantidad de prebendas, toda una cantidad de conquistas laborales, que es el mejor nombre que se le tiene que indicar, hasta ese momento conseguidas, ¿cierto?, de una u otra forma, pues que eran mantenidas allí por un estado de bienestar del cual veníamos, y que le permitía al Estado mantenerlas hasta allí. Sintrancali, yo lo que quiero resaltar es eso, o sea, Sintrancali entiende el momento político por el cual está viviendo y sabe que no puede dedicarse solamente a mantener esas conquistas. Por eso yo por eso le digo, mire, a pesar de la arremetida que cualquier espectador la puede sentir, o sea, solamente es ver cómo todo lo que le han hecho a los trabajos de empresas municipales de Cali, los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fueron dedicados, o sea, ¿cuántas veces vino Álvaro Uribe Vélez al negocio de empresas municipales de Cali, a dirigirlo desde la base aérea, desde la Cámara de Comercio? O sea, ¿cuántas veces vino? Vino más o menos unas 8 veces, a determinar... Una por año. Eso, a determinar la ruta y además a ordenar y a decir, aquí tienen que hacer esto y haga esto y haga esto. Entonces, yo lo que quiero significar es que precisamente nuestro sindicato, Sintrancali, entendiendo toda esa situación, se dice, aquí nosotros no podemos seguir peleando por cosas que son menos importantes, como son ese tipo de conquistas. Y nosotros nos dedicamos a hacernos amigos de la comunidad. Es que a Sintrancali en el año 2000, en el 98, cuando se utiliza la figura que permite la ley 142 para convertir a la empresa en una empresa por sociedad por acciones, y entonces se crea Encatel S.A., se crea Enercali, Aquacali. Ese es un primer momento para salir a vender a la empresa, y la estuvieron ofreciendo en Estados Unidos, ¿cierto? Allá en las importantes revistas de Estados Unidos. Usted quiere comprar empresas de servicios públicos, invertir en empresas de energía, y lo estuvieron ofreciendo. Entonces, en ese momento era el primer paso para privatizar. Es que el tema es, había que privatizar empresas municipales de Cali. Y entonces, ¿qué hacen los trabajadores? Se desprenden de sus conquistas, se hacen amigos de la comunidad, que obviamente siempre ha querido a su empresa, porque tú lo acabas de decir, era una empresa muy buena. Y es que sigue siendo la empresa más grande de la región. Y entonces la comunidad acompaña al sindicato. Pero venga, José, déjeme, yo sigo insistiendo en esta preocupación. Usted tiene razón en que con la ley de servicios públicos del año 94 se estaba marcando el derrotero de lo que ha sido la privatización de empresas sociales de servicios públicos del Estado. Pero ¿por qué EPM, que también está acogida a la misma normatividad, correcto, logró, por el contrario de Incali y de otras empresas de servicios públicos del país, crecer, posicionarse hasta el punto que hoy ya es inversionista extranjera? Ya tiene inversiones en Centroamérica, tiene inversiones en Perú, tiene inversiones en Ecuador, entiendo que tiene inversiones hasta en Chile. Ahora, entiendo que EPM hace muchos años tomó la decisión de tener una especie de junta directiva como de particulares, que los llaman de notables de la región, a quienes les han entregado como mucho poder. Es como si fuera una empresa de familia a la que impiden que la familia sea la que tome las decisiones y unos notables la tomen. ¿Por qué aquí no hemos podido seguir un modelo más o menos parecido? Porque usted sabe, EPM hoy le está dando casi un billón de pesos colombianos por año a la alcaldía de Medellín para que invierta en el Metrocable, para que invierta en las comunas nororientales, para que invierta en bibliotecas públicas, etcétera, etcétera, para que suba el agua allá a las lomas. ¿Por qué no hemos podido hacer una cosa parecida nosotros aquí? La respuesta está allí, o sea, hay un regionalismo. Nuestros dirigentes vallecaucanos no se han preocupado por defender la región, y entonces uno observa cómo las políticas que van hacia la ciudad de Medellín son totalmente contrarias. Lo dije con el metro de Medellín, ellos construyen el metro y lo pagamos todos los colombianos. Acá se construye la peatonal y la pagamos solamente los caleños. Pero fíjese, José, que los costeños del norte, que han tenido tan mala fama, muchas veces inmerecida,
de que son, ¿cómo se llaman? Botaratas, desenfadados, descuidados. Mire Barranquilla, las empresas municipales de la costa y concretamente Barranquilla hoy también son otro botón de muestra por lo positivo. Bueno, hay cambios. Yo frente a Electrocaribe, Electrocosta, todas estas empresas que de una u otra me han privatizado también, uno ve cómo todos los días le cortan y cómo cada vez hay más desconectados del servicio, cada vez el tema social es mucho más complicado. Pero yo insistiría en que el tema de nuestro departamento, del suroccidente colombiano, pasa precisamente por esta intervención sin justificación de empresas municipales de Cali. Si nosotros no estuviéramos intervenidos, definitivamente estaríamos haciendo otro trabajo y estaríamos dedicados con la mano de la comunidad, a hacer unos desarrollos totalmente diferentes. Miren, un ejemplo, Telmex estaba tratando de ingresar a Pasto por el suroccidente y no pudo, y se venía avanzando para tratar de penetrar el mercado desde Pasto hasta Cali. Nadie le permitió ingresar con la fuerza que se le permitió ingresar en Cali. O sea, en el tema de empresas municipales en telecomunicaciones, desde el año 2007 la Superintendencia de Servicios Públicos le ha salido a decir al país entero que empresas municipales de Cali no tenían tecnología. Correcto. Que lo único que tenían eran unos cables y que eso estaba viejo. Nosotros como organización nos tocó la tarea de sacar a los concejales de allá, del hemiciclo, del Consejo Municipal, y llevarlos a las plantas para que vieran la tecnología en Cali. En algunas ocasiones la seguridad, el coronel Germán Huerta se oponía a que los concejales pudieran entrar. Obvio, van a haber algunos concejales como Wilson Arias que no se van a permitir, que no le muestren qué es realmente lo que tiene la empresa. Y entonces la denuncia pública le permitió a un grupo de concejales entrar y ver que realmente desde el año 2007 no era lo que estaba diciendo la superintendencia y que en Cali tiene toda una infraestructura. O sea, hoy ese tema de infraestructura ya no es el que está en discusión y no han habido los grandes desarrollos ni las grandes inversiones, porque siempre la hemos mantenido. O sea, siempre en Cali ha tenido la mejor... Mira, en Cali fue la primera empresa en implementar en toda América Latina la red más importante y de última tecnología en cuanto a convergencia y cuanto a red multiservicios. La primera, pero empresas municipales de Cali intervenida le salía a decir a los colombianos que no la tenían, que no existía, que estaba solamente con unos cables. ¿Por qué? Porque querían venderlo. Entonces, ¿quiénes son los corruptos? ¿La administración central o los caleños? Porque es que esa es otra situación que me parece, cada vez que yo la escucho yo no me lo puedo creer. A cada hora sale los administradores, sale el gerente y sale a decir que es que la corrupción, que código de ética, que código de buen gobierno, que hasta que no se implemente un código de buen gobierno. O sea, todo el tiempo nos viven diciendo a los caleños que nosotros somos corruptos. Yo pregunto, han pasado 12 años de intervención y no han podido elaborar un código de buen gobierno durante 12 años. La contratación que se ha realizado en empresas municipales de Cali durante todos estos años ha sido lesiva para la empresa. El tema de Cercali, ¿cierto? Quitándole los contadores a los usuarios, cambiándolos, o sea, el atropello que han ahora que están cambiando los contadores de agua otra vez. Eso, cambiándolos y el cliente no tiene derecho a decir absolutamente nada, usted llega, se lo arrebatan. A mí me lo cambiaron en mi casa y de noche a la mañana, después de 15 días que me llevaron, no sé si el mismo u otro, porque nadie tiene cómo probarlo, lo único cierto es que la factura me metió en 70.000 pesos. Entonces, esa situación afecta. Entonces, ¿qué va a decir ese usuario? Que privaticen. Claro, que es desmotivar. Es desmotivar. El sentido de pertenencia. Entonces, pero bueno, denos usted alguna buena noticia con respecto a la posibilidad de que en Cali sí pueda competir telefónicamente en este mercado voraz que hay ahora de la telefonía y el internet. Bien, nosotros tenemos una plataforma que permite incluir cualquier tipo de contenidos. En este momento se están realizando desarrollos importantes. Ya la empresa a junio va a empezar a ofrecer IPTV a través de la línea telefónica y bueno, y otros contenidos que estamos seguros que se pueden desarrollar, pero definitivamente se sigue insistiendo en el tema de la decisión. Se le permite a Telmex salir a coger los usuarios y el tema gerencial es el que realmente no le está... O sea, hay una antigestión total porque la intención es vender. En el tema de intervención no hay ya ninguna razón que justifique que la empresa se mantenga intervenida. Entonces,
¿qué estamos pidiendo y qué le estamos exigiendo al Consejo Municipal ahorita en el plan de desarrollo? Es, obliguemos a que este alcalde solicite la devolución, dijo Rodrigo Guerrero, dijo, me van a devolver en Cali en los 100 primeros días. Bueno, y si ustedes que han sido tan capaces de hacer reintegrar sus 51 compañeros, ¿qué tal que ustedes se comprometen a una campaña masiva, casi que puerta a puerta, de reuniones con la comunidad, con las juntas comunales, con los colegios, con las asociaciones de vecinos, con los conjuntos residenciales, para explicar las bondades de mantener en Cali como nuestra empresa bandera? Es que es la empresa más importante del suroccidente colombiano. Correcto. Y sobre todo esa plataforma tecnológica. Desde ya, este medio se lo ofrecemos para que ustedes puedan venir aquí y hacer campañas pedagógicas para explicarle a los televidentes por qué es importante que en Cali se mantenga como empresa de servicios públicos, como empresa de servicios públicos de carácter colectivo, público, ¿sí? Y no privatizada, con unas tarifas, y sobre todo, que es lo que la gente hay que hacerle entender, que no vaya a ocurrir que le entreguemos por falta de información y por inacción los ciudadanos, dejemos que se le entregue tremenda facturación a privados que vienen y cogen el mercado muerto, más de 500.000 hogares facturando. Claro. Listos. Mira, hay un ejemplo muy práctico. En Telmex, en México, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, tiene el servicio de telecomunicaciones con la empresa que allá en México ofrece las tarifas más altas porque pagan todas las inversiones que realizan en América Latina, pero además de eso, se toman el peor agua de todo Centroamérica y todo Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cuando usted le compra a Telmex, cuando usted le compra a Carlos Slim, él se está llevando todo su dinero, esa utilidad es toda para ellos. Pero cuando usted compra a Encali Telecomunicaciones, esto es una empresa multiservicios y este dinero se va a ver reflejado en inversiones en todos los servicios. En estos últimos 2 minuticos que me quedan, porque ya me están haciendo señas aquí los productores, José, ¿pueden ustedes como dirigentes sindicales garantizarnos a los ciudadanos que ustedes tienen internamente sus mecanismos de control, de veeduría, para que nosotros podamos estar seguros que la plática que pagamos con los servicios públicos y que a veces se paga con mucha dificultad por mucha gente, no va a terminar por allá en negocios malucos, en platas perdidas, en negociados o en desperdicios y desgreños? Hoy la verdad es más difícil para el sindicato poder ejercer ese control como, si se quiere decir, más inmediato. Lo que tenemos que hacer es reaccionar frente cuando ya la empresa ha hecho una cantidad de contratos nocivos, lesivos, es que el sindicato sale a denunciar y sale, ¿cierto?, como a enfrentar esta contratación. Antes, en el año 2004, nosotros podíamos de primera mano determinar cada vez que se iba a realizar una mala inversión. En este momento nos toca, es como ya después de que han hecho muchas cosas. Sin embargo, nosotros mantenemos muy pendientes, el sindicato está muy comprometido, nos interesa la comunidad, nos interesa el tema de tarifa. Mire que con todo y esto, con todo lo que, porque pareciera que se estuviera hablando todo el tiempo más de la empresa, pero con todo y esto, hoy en Cali, las tarifas, por ejemplo, en materia de acueducto, son de las más económicas de todo el país, inclusive también en energía, a pesar de que compramos en bolsa. La última pregunta, ¿vale la pena seguir creyendo en Cali y en Sintrancali? Claro, Sintrancali hoy es un referente a nivel mundial, es el sindicato más importante que tiene Colombia, y pues con todo el respeto que merecen nuestros colegas de las otras empresas, y Sintrancali, la gran importancia de Sintrancali es precisamente que se ha dedicado a mantener un patrimonio público y que ha sido castigado por esto, pero que hoy nos hemos recuperado, que hoy estamos integralmente ya con este reintegro, con un mayor tiempo disponible, porque obviamente nos ocupó mucho, o sea, Sintrancali apenas se está recuperando y vamos a salir en Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Es muy importante que entendamos la importancia de este tipo de entrevistas. Un dirigente sindical, un hombre serio, que reflexiona sobre su quehacer como trabajador, como ciudadano y como dirigente social. Y tengan en cuenta, ayer fue nombrado como nuevo director de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, un dirigente sindical británico. Por primera vez en su historia la OIT va a ser dirigida por un dirigente sindical. Hay que perderle miedo
a la palabra sindicato, a la palabra dirigente sindical, y hay que entender que los sindicalistas y los sindicatos, cuando hacen su trabajo con responsabilidad social, son un agente de control social muy importante que usted y yo tenemos que defender para que no vaya a ocurrir que la voracidad de unos cuantos que tienen una enorme capacidad de manipulación mediática terminen llevándose para sus bolsillos lo que hoy nos pertenece a todos como derecho colectivo. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.